igualados a 0 en ese... No puedo aguantarme, no puedo aguantarme, no pude. Quería aguantar, pero no pude. ¿Por qué te aguantas? Porque ya lo ha hecho y... Es la primera vez. Ajá, va. Voy a retomar. ¿Saben ustedes cuántos partidos de Libertadores ha albergado el Gigante de la Bolívar? En este video lo repasamos. Seguimos en modo Copa Conmebol Libertadores. Ya en nuestro canal de YouTube se encuentran ciertos puntapiés de el Carabobo Fútbol Club y de sus rivales en esta edición de la Gloria Eterna 2025. Y aprovechando que el Carabobo Fútbol Club jugará sus partidos en el Estadio Misael Delgado después de muchísimo tiempo, es válido también la oportunidad para repasar, para revisar en la historia aquellos compromisos que se han llevado a cabo justamente en el Gigante de la Bolívar. Por aquí les acompañamos Luis Eduardo Ortegano y Rafael Daniel Vázquez, todos bajo la dirección general de Juan Francisco Alarcón. A ver, Luis, en el presente documento nosotros estaremos repasando partidos, sondear esos resultados que se han propiciado hace muchísimo tiempo hasta hilar en los años actuales, tanto que involucran al Carabobo Fútbol Club como al Valencia Fútbol Club, al conjunto comúnmente conocido como Los Pericos. Luis, te saludo. Sí, bueno, saludos para todos, también contando las horas, los minutos, los segundos para lo que será el debut de Carabobo en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores ante Estudiantes de La Plata. Y bueno, sí, en total se han disputado 17 partidos de Conmebol Libertadores en el Gigante de la Bolívar. Vamos a repasar cada uno de ellos, evidentemente en algunos hablaremos un poco más que otros porque hay algunas historias interesantes que podemos contar y otros pasaremos un poco más rápido. No solo Valencia y Carabobo han jugado allí, ya verán a quiénes se han enfrentado y quiénes han hecho de local en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia. Empezamos juntos este recorrido de los partidos que se han construido, se han edificado en el Gigante de la Bolívar. Empezamos en 1970, pues en ese año el Valencia Fútbol Club recibió al Club Atlético Peñarol de Uruguay, uno de los dos equipos más ganadores que tiene la República Oriental del Uruguay. A la postre, ese sería un resultado en paridad 0-0, válido por la fase de grupos, grupo 7. Sí, 22 de febrero de 1970 fue el primer partido de Copa Libertadores que hubo en el Gigante de la Bolívar. Un empate que valió muchísimo, porque Peñarol sigue siendo un gran equipo, pero en ese momento era uno de los principales contendores a ganar el campeonato y uno de los principales ganadores. De hecho, en ese equipo estaba Pablo Forlán, no Pablo Forlán. Forlán es otro español. Sí, Pablo Forlán, el papá de el mítico Diego Forlán. Cachabacha. Exacto. Seguimos. Pues hablando de venezolanos uruguayos, tenemos la consecución de ese mismo año. Pues se enfrentó el Valencia Fútbol Club, bueno, antes Peñarol, ahora nada más y nada menos que el Club Nacional. Sería triunfo para el conjunto uruguayo, 5-2. En aquella oportunidad, Valencia se valió de los goles de Roberto Salles y Milton Díaz en una derrota que por supuesto fue aplastante para el conjunto oriental, también válido por la fase de grupos. Así que los dos equipos históricos del Uruguay jugando ya acá en Valencia hace muchísimo tiempo, en 1970, pero existe ese antecedente en lo que era uno de los puntos álgidos que ha tenido el fútbol continental con Peñarol y Nacional. Siempre esa rivalidad que es electrizante por demás, que siempre sacan chispas. Y ya veremos que Peñarol y Nacional son los equipos que más han venido al Misael Delgado y justamente fueron los primeros que lo hicieron por Copa Libertadores. Además de eso, también es importante recordar que si vemos el grupo, hay dos uruguayos. Ya veremos que Valencia jugó contra el Deportivo Galicia, un equipo venezolano. Recordemos que en ese momento la fase de grupos la conformaban 4 equipos por grupo, pero no era como ahorita, que no podían rivales del mismo país compartir. ¿Qué sucedía antes? Jugaban 2 del mismo país, en este caso 2 uruguayos y 2 venezolanos. Eso se determinaba así. Eran 2 venezolanos con 2 de otro país. Entonces esta vez eran 2 uruguayos y 2 venezolanos, y además jugaban en fechas muy seguidas porque los dos equipos venían en ese momento y en un periodo de una semana prácticamente jugaban sus 2 partidos de visitante. Igual sucedía con los equipos venezolanos, los 2 equipos iban, en este caso Uruguay,
jugaban sus 2 partidos en un periodo de una semana y listo. No era como ahorita que juegan, el fin de semana juegan aquí, entre semanas juegan en Brasil, después vuelven a jugar aquí. No, eso no sucedía en ese momento y compartían grupo. Por eso es que vamos a ver, sobre todo en la época de 70, 80, que eran casi siempre los mismos rivales. 3 partidos que disputará el Carabobo, recordemos, en abril, y 3 partidos en mayo, hablando un poquito del formato, como tú bien lo acotabas, Luis. El Valencia recibió al Deportivo Galicia en esa misma fase de grupos. Victoria, la primera en la historia del Gigante de la Bolívar, que atestiguó a su conjunto local, a su conjunto anfitrión. A la postre, el resultado sería 3-1 frente, repito, al Deportivo Galicia. Goles de Ceciño, Lelo y también Alfredo Glassman para la causa verde en ese compromiso de 1970. Si vemos, todos son nombres brasileños, porque la mayoría de los futbolistas, prácticamente todos, a excepción del portero o algún defensor, eran brasileños, venían del América de Río, de Brasil. Entonces, por eso es que vemos que todos tienen nombres brasileños, porque no solamente era el Valencia, sino que eran prácticamente todos los equipos del fútbol venezolano. De esa nos trasladamos a la Copa Libertadores de 1972, es decir, otra vez el Misael Delgado de Valencia atestiguando partidos de esa índole. Sí, mire, y en esa Copa Libertadores estuvo cerca de no jugarse en el Misael Delgado. Carabobo hacer las veces de local debido a que la grama estaba en muy mal estado. Okay. Prácticamente era un tierrero. Y cuando llovía, un potrero, como se dice. Cuando llovía se volvía mucho barro. Entonces estuvo cerca de no jugarse en el Misael Delgado esa Copa Libertadores, pero finalmente sí lo hizo. En esta ocasión, en el 72, habían 3 equipos por grupo. No eran 4, sino que eran 3. Valencia estaba con Deportivo Italia y Peñarol. Contra Deportivo Italia, venezolano, empató a 1. Y contra Peñarol, que volvió otra vez a Venezuela, a Valencia, perdería 1-2 en ese momento el conjunto Perico. Para irnos después a la Copa Libertadores de 1974, hasta ahora cumpliendo lapsos de 2 años. Sí. 70, 72 y ahora 1974. Aquí mencionas que no se jugó con ningún equipo de la capital esa Copa Conmebol Libertadores. El primer encuentro fue el 19 de febrero con la derrota del Valencia Fútbol Club ante Atlético Nacional. En ese compromiso marcó Modesto Díaz para la causa regional y para el Atlético Nacional de Colombia marcó José Córdoba y Hugo Londero. Repito, eso fue en 1974. Sí, mira, este partido tiene una historia particular. Creo que queríamos hablar de... Mira, está Francisco Maturana, no me había dado cuenta. Maturana, sí. Sí, señor. Entonces, está Vicente Arruda también, el conjunto del Valencia. ¿Qué sucedió en este encuentro? Valencia, fue un partido que tuvo mucha polémica. Uno de los árbitros, no logré identificar si era el principal o uno de los jueces de línea, uno de los asistentes, era colombiano. ¿Por qué si jugaban contra un equipo colombiano los árbitros eran colombianos? No lo sé. Pero eran cosas que pasaban antes en la Copa Libertadores en ese momento. Entonces jugaban contra un colombiano y había un árbitro colombiano o todos eran colombianos. Entonces el árbitro Guillermo Velázquez tuvo mucha polémica en ese partido. Entonces los futbolistas y directivos del Valencia, al parecer, según lo que reporta un periodista de Meridiano que estaba cubriendo ese compromiso, Manuel Pío Rodríguez, reportero de Meridiano, comentó que en una crónica después de ese partido, que jugadores y directivos fueron al vestuario de los árbitros a increpar, a decirle de todo al cuerpo arbitral, y entre palabras más, palabras menos, que se había vendido, que había robado el partido y tal, que se había vendido. El principal, en este caso Guillermo Velázquez, al parecer salió con palos y le empezó a golpear a los jugadores y a los directivos, tanto así que los jugadores lesionados, o las personas lesionadas, uno de ellos fue Antonio Hernández, presidente del Valencia, Antonio Arruda, jugador del Valencia, y otros periodistas. Entonces, esto es un poco llamativo, esa situación, porque hoy en día parece algo inimaginable y mucho menos en un contexto de Libertadores, pero sucedió. Y donde todo se sabe, donde todo se vuelve viral y la más mínima reyerta es un escándalo. Y entonces fíjate que lo que sucedió en ese momento. Hay un árbitro colombiano del mismo nombre, no sé si es el mismo árbitro, no lo puedo comprobar realmente, quisiera creer que sí. Un árbitro colombiano, Guillermo Velázquez, que tiene la anécdota, ya falleció el árbitro, tiene la anécdota de que es el único árbitro que se atrevió a expulsar a Pelé en un amistoso del Santos en Colombia.
Hay una jugada donde hay un posible penal sobre Pelé. El árbitro no señala la falta, sino que le dice que se levante. El brasileño le empieza a decir un poco de cosas en portugués, según lo que comenta el árbitro. Evidentemente no le dijo cosas buenas. Sí. Meses antes ese árbitro había pitado un torneo en Brasil, entonces había aprendido las groserías en portugués y entendió todo lo que dijo. Todo esto lo comentó el árbitro. Entendió todo lo que él dijo y por eso le dijo, no, esto no me la va a hacer. Lo expulsó a Le Pelé. sacó tarjeta roja. ¿Qué pasó? Se vinieron los jugadores del Santos, el cuerpo técnico, Pelé, todo el mundo, e incluso golpearon al árbitro. Wow. Entonces ya el árbitro estaba acostumbrado a esta clase de pelea. Sí. Por algo empezó a caerle a palazos en el Misael Delgado. Entonces se vinieron todos encima, lo golpearon y como era un partido amistoso y la gente iba a ver a Pelé, al final el que salió expulsado no fue Pelé, sino fue el árbitro. Terminaron cambiando de árbitro. El árbitro se fue. Wow. Además que lo habían golpeado, pero por haber expulsado a Pelé, lo sacaron del partido y Pelé regresó a la cancha y jugó todo el encuentro. Quedé mínimo como un múltiplo, verbo to be, escuchamos y no juzgamos, escuchamos y juzgamos. Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Quedé aguda, grave y esdrújula. Mínimo como un múltiplo, máximo como un divisor. Oh, Eso no sé de si el verdad mismo no árbitro. lo esperaba. No sé si el mismo árbitro, pero yo creo que sí. No, claro, o sea, es demasiada coincidencia que son muchas Árbitro situaciones colombiano y con el particulares. mismo nombre. Exactamente, Guillermo Velázquez ya fallecido. Bueno, qué anécdotaza esa de Atlético Nacional Valencia que depara hasta el mismísimo Pelé. Bueno, seguimos con el recorrido porque otra vez otro enfrentamiento vecino, pudiese acotarse, porque fue ante Club Millonarios. El Valencia Fútbol Club se enfrentó a Club Millonarios, empate a 1 en el Misael Delgado, sigue la fase de grupos del 74 en ese compromiso llevado a cabo justamente en el Gigante de la Bolívar. Walter Roque, por cierto, el uruguayo, dirigía al Valencia Sí. en ese partido. En el 72 y el 74 fue el técnico del Valencia. Correcto. Para después enfrentarse al histórico Penta, o sea, los orígenes del Portuguesa y el por qué se le dice el pentacampeón del fútbol venezolano en su momento histórico, qué sé yo, con Jairzinho, con Pedro Pascual Peralta, que dicho sea de paso marcó el gol de la diferencia ante el Valencia Fútbol Club, y a partir de allí generar su dinastía y su epopeya en el fútbol venezolano y también en torneos internacionales, Luis. Si nos iríamos ahora a la Copa Libertadores del 79, pero esta vez no haría de local el conjunto del Valencia, sino el Portuguesa. ¿Por qué? Porque el Portuguesa fue sancionado, no podía jugar en el José Antonio Páez en Acarigua, porque el año pasado, es decir, el 1978, había jugado un partido contra Cerro Porteño y después del partido, un grupo armado en Portuguesa secuestró, mejor dicho, a Orlando Sánchez, el árbitro colombiano de ese partido. Cuando termina el encuentro, el árbitro sale, este grupo armado lo secuestra, lo golpean, evidentemente lo tienen un tiempo detenido y después se pudo conocer que este grupo armado había pactado con el árbitro, aparentemente, para que favoreciera a Portuguesa y pudiera ganarle a Cerro Porteño. Ah, caray. ¿Qué pasó? Portuguesa empató. Este grupo armado, por la molestia, la situación que generó, incluso terminan secuestrando. Por eso vemos un titular que dice allí: árbitro denuncia secuestro y casi homicidio en Venezuela. El árbitro colombiano, debido a eso, Portuguesa es sancionado y tiene que jugar, no puede jugar en Acarigua y se traslada al Polideportivo Misael Delgado de Valencia, donde enfrentaría a equipos chilenos. Jugaría contra O'Higgins en 1979, empate a 1, con gol de Richard Páez para el cuadro ¿Qué te parece? del Portuguesa. Estaba incluso Ramón Echenauzi, histórico de nuestro fútbol, además de Richard Páez, Carlos Horacio Moreno. Moreno, que también es una biblia del fútbol venezolano en las últimas décadas. El segundo partido jugaría contra Palestino, contra el Tino del fútbol chileno, y caería derrotado 0-2 y después empataría 1 contra el Deportivo Galicia, que como vemos el equipo que más veces ha venido al Misael Delgado, pero venezolano. Y estos equipos además se enfrentaron en el Brígido Iriarte. En los tiempos recientes dirigía Chucho Ortiz, te recordarás, Portuguesa contra el Club Deportivo Palestino, la fase previa de Libertadores. A la postre terminó avanzando el cuadro chileno tras muchísimo tiempo sin enfrentarse al Portuguesa Fútbol Club. Después nos iríamos, estamos del 79, pasaríamos a 1992. Vemos que pasó una brecha bastante amplia. En los 80 no hubo partido de Conmebol Libertadores y en 1992 volvería un partido
pero tampoco sería por un equipo carabobeño, sino que sería un partido de desempate entre Marítimo, lo es por Marítimo, y la ULA de Mérida, un partido de desempate. ¿Por qué? Porque en esa fase de grupo del 92 avanzaba incluso el tercer lugar del grupo, avanzaba a la siguiente ronda. Marítimo y ULA quedaron empatados con la misma cantidad de puntos en la tercera plaza, entonces tuvieron que jugar un partido de desempate en una cancha neutral. Se decidió el Polideportivo Misael Delgado de Valencia y aún así empataron a 2 goles, pero por diferencial de goles, por haber anotado más tantos, el cuadro de Marítimo avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores. Ese único encuentro en 1992 se disputó en el Polideportivo Misael Delgado por este tema del encuentro de desempate. En 1998 sería la consecución de partidos, es decir, 6 años más tarde, donde el Atlético Zulia jugaría ante las Chivas Rayadas de Guadalajara. Mira, esa Copa Libertadores del 98 tiene una historia particular porque a partir de esa edición entraron los equipos mexicanos. Entraron los equipos mexicanos hasta 2015, creo. Y tenían que jugar un repechaje con los equipos venezolanos. Se llegó a un acuerdo con los equipos venezolanos, además de evidentemente unos ingresos económicos, para que esa fase previa se jugara entre equipos venezolanos y equipos mexicanos. Esa primera edición se disputó en 1998. Atlético Zulia, que venía de ser campeón, no podía disputar sus encuentros en el Pachencho Romero de Maracaibo porque estaba cerrado, lo tenían todo preparado para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputaron ese año en Maracaibo. No coincidían las fechas, pero evidentemente estaba preparado para ese torneo. Quedaron encuadrados con los equipos mexicanos. Llama la atención que Atlético Zulia se había mudado desde Maracaibo hasta Valencia, una distancia más o menos amplia. Muchísimo. Pero ¿qué pasa? Trataron de jugar en Mérida, trataron de jugar en San Cristóbal y debido al mal estado de las instalaciones en ese momento, los equipos mexicanos se negaron a jugar en esas ciudades. Me imagino también por el tema de la distancia, todo eso, para tratar de aprovechar de estar más cerca de Caracas. Terminaron aprobando el Polideportivo Misael Delgado de Valencia para jugar. Y el primer partido, como tú bien comentas, fue contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y en la nómina de Atlético Zulia, vamos a ver si adivinas quién estaba ahí. Mira, Luis Pájaro Vera marcó uno de los tantos. También. El Lagarto García, uno de los goleadores históricos de nuestro fútbol. El gran Gaby Urdaneta, histórico de la selección nacional. La computadora David McIntosh. Y yo quiero dejarlo mejor para el final. Un tal Edson Tortolero padre en ese equipo de Atlético Zulia. Eso fue en febrero del 98. No sé si había nacido Edson. Yo creo que sí. Ya, Vamos a buscarlo. Edson tiene... Es más, lo voy a buscar ya. Edson es del 98. Edson cumple Pero en no sé si febrero. enero o febrero. En febrero. Mira, Él cumple en febrero. No, este es el papá. Ajá, exactamente. Yo incluso me había memorizado las fechas, conchale Luis. Ajá. El caso de Edson Tortolero, vale acotar. 98. Ajá. Es decir, nació un día después de este partido. ¿Qué te parece? Es decir, que jugó el papá ese compromiso ante el conjunto del club de las Chivas Rayadas de Guadalajara y después fue padre. Edson Tortolero, progenitor para que el día de hoy Edson Tortolero, hijo, esté jugando también la Copa Conmebol Libertadores. Y también estaba allí Altair Arruda. Sí, señor, correcto. Entró de cambio. Gran amigo también. Y también Rubén Morán, uno de los goleadores históricos de la selección venezolana. Bueno, lo cierto es que ganaron las Chivas 2-3. Exactamente. Vinieron también equipos mexicanos al Gigante de la Bolívar. Y hablando de equipos mexicanos, del Rey de Roma, Club América. Bueno, si tenías las Chivas Rayadas de Guadalajara. Casi nada le tocó al Atlético Zulia. Un equipo histórico, tienes al otro más histórico todavía que es el Club América. Ricardo Peláez, imagínense ustedes, marcó en el Gigante de la Bolívar. Y Carlos García para darle cifras definitivas al compromiso. Edson Tortolero disputó ese partido. Era prácticamente los mismos jugadores, Rubén Morán, el Lagarto García, Gaby Urdaneta, y bueno, eso fue en 1998, que fue el último partido disputado en el siglo anterior para que pasaran casi 20 años para el siguiente encuentro, el cual fue... Y yo creo que todos soñábamos con la posibilidad de ver un partido en el Misael Delgado, con la duda siempre, oye, ¿se podrá jugar por el tema del aforo, no sé qué? Finalmente se pudo en ese 2017. Yo recuerdo que años antes, cuando Carabobo asciende a Primera División, creo que es 2015, cuando hacen la presentación del equipo,
colocaban como eslogan rumbo a la Libertadores. Y era algo como casi imposible. Uno lo veía y, bueno, sí, está el objetivo y eso, pero no estaba realmente claro que era algo muy, muy complicado. Claro. Y se logró. Tanto así que hoy en día el equipo compite año tras año en Copa Internacional. Se le exige jugar Copa Libertadores y no jugar Copa Libertadores prácticamente es un fracaso de temporada. Sí, señor. Recuerdo la campaña de 2023 donde Carabobo no clasifica al G4 con un gran equipo y se queda a puertas de la Libertadores, así sea fase previa, pero que da la sensación de que, oye, se desaprovechó una oportunidad y bueno, llegamos a ese Copa Libertadores 2017 el 31 de enero del 2017, 8:15 de la noche. Fase previa, segunda ronda ante el Junior de Barranquilla. Vamos a repasar ese 11 que tuvo a Leo Morales en el arco, José Manríquez como lateral derecho, Carlos El Caqui Rivero, Hugo Soto, el central colombiano, y Luis Mago como lateral izquierdo. En el centro del campo estaba Carlos El Mono Suárez, Juan Colina, Marlon El Meñique Fernández, y más adelante estaban Aquiles El Chino Canto, Eduard Bello y Cristian El Chispa Novoa. Ese era el 11 que presentó Julio César Valdivieso. Fíjate que ningún entrenador venezolano ha podido dirigir a Carabobo en el Polideportivo Misael Delgado. Fue el boliviano Valdivieso y ahora el español Diego Merino. Ingresaron de cambio Joan Moreno, Aquilino Villalba, el paraguayo y José El Chino Bandes. Exactamente, que ahora está en el fútbol chileno. Ante un Junior de Barranquilla. Recuerdo un partido donde Carabobo hizo un muy buen encuentro. Estuvo generando casos de compromiso. Después Carabobo en Magdalena, porque no juega Junior en Barranquilla ese partido. Termina perdiendo y se despide de su primera edición de Copa Libertadores, pero es el único partido que tiene Carabobo en el Misael Delgado por Conmebol Libertadores, y este año tendremos 3 más como mínimo. Ojalá sean más. También nos vamos a la Copa Conmebol Libertadores 2024, 7 años después, no con la Vinotinto Regional, pero sí la Academia Puerto Cabello recibiendo a un equipo uruguayo. Recuerdo, estábamos tú y yo en ese partido, ganó la Academia 3-2 ante Defensor Sporting, un gol sobre la hora de Michel Covea, le dio la victoria a los guerreros del Fortín de Chita San Vicente. Y uno de los goles más rápidos en la historia de la Copa Libertadores. Sí, señor, de Antonio el Pistolero Romero, ante Defensor Sporting, para después, como último antecedente, recibir la visita del Club Nacional de Uruguay. Aquí sería victoria para el histórico conjunto Charrúa, 2-0, anotaciones de Lucas Sanabria y también de Osnaichi Ebere al minuto 42 y 11 respectivamente, para darle ese triunfo en la fase 2 al Club Nacional de Uruguay sobre la Academia Puerto Cabello. Antes fue la fase número 1, donde trascendió la Academia en penales allá en el Estadio Centenario de Montevideo. Bueno, para redondear algunos datos, ya para ir cerrando, los únicos 2 equipos que han podido ganar en Copa Libertadores en el Gigante de la Bolívar han sido el Valencia ante el Deportivo Galicia en 1970 y la Academia Puerto Cabello ante Defensor Sporting. De hecho, Puerto Cabello es el único equipo que ha derrotado a un equipo extranjero en el Gigante de la Bolívar. Esperamos que Carabobo pueda también unirse a ese grupo. Se han disputado 17 partidos de Copa Libertadores, es decir que con los 3 que se van a jugar de fase de grupos, llegaremos a 20 encuentros en el Gigante de la Bolívar por Conmebol Libertadores. También tenemos por acá, se han disputado 4 fases de grupos. Vemos que los últimos años fueron fases previas, sí, pero se han disputado 4 fases de grupos de Conmebol Libertadores en el 70, el 72, el 74 y en el 79. La del 2025 será la 5ª fase de grupos que se juegue en el Gigante de la Bolívar, pero la 4ª de un equipo carabobeño. ¿Por qué? Porque la del 79, como repasábamos, jugó Portuguesa de local. Y las 3 anteriores, 70, 72 y 74, fue el Valencia. Ahora en el 2025, Carabobo será el otro equipo carabobeño que juegue fase de grupos en el Polideportivo Misael Delgado. Es decir, que han pasado 51 años desde el último partido de fase de grupos de Conmebol Libertadores, que fue Valencia ante el cuadro de el Portuguesa. Como vimos, han venido equipos uruguayos, chilenos, mexicanos, chilenos, como el caso de Palestino y O'Higgins, colombianos como Atlético Nacional y Millonarios, y mexicanos como Chivas y América. Es decir, que han venido muy buenos equipos al Polideportivo Misael Delgado de Valencia. A eso se unirá por primera vez un argentino como Estudiantes de La Plata, un brasileño como Botafogo y otro chileno más de la Universidad de Chile. ¿Es la primera vez que la Universidad de Chile vendrá al Misael Delgado?
Se los dejo allí porque cuando hagamos un video se sorprenderá más de uno cuando ya juguemos contra la Universidad de Chile. Y bueno, el balance de los equipos venezolanos contra extranjeros en el Misael Delgado: 1 victoria, 3 empates y 7 derrotas. Así que sabemos que el nivel en la Conmebol Libertadores no es nada sencillo, pero confiamos en que Carabobo pueda hacer una muy buena copa. Completamente a tope en esta edición de la Gloria Eterna. Recordemos, episodio 1 ante Estudiantes de La Plata. El episodio 2 será ante Botafogo y después cerrar en condición de local ante la U de Chile, para los últimos encuentros disputarlo en condición de visitante ante estos mismos equipos. Muchísimas gracias por acompañarnos. En la dirección general, Juan Alarcón, Luis Eduardo Ortegano. Por aquí también les habló Rafael Daniel Vázquez. Será hasta cuando el fútbol y el deporte nos vuelvan a convocar. Chau, chau. Este programa llegó a ustedes gracias a Inversiones Los Ortegano, distribuidor exclusivo para Carabobo del excelente café gourmet Cerro del Santo, las afamadas servilletas deluxes y la gran variedad de pitillos y removedores Todo Pet. Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia. Farma Oncológica, la farmacia que lo tiene todo. Avenida Prolongación Michelena Alfa Center, Valencia, Estado Carabobo. Todo Belleza Express, el sitio ideal para la mujer. Ofizumi 24/7, imprimimos tus sueños. Grupo Deluxes, las mejores servilletas en suavidad, absorción y rendimiento. Más blancas, más resistentes.